Todos, mi nombre es Sandra Patricia Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este momento estoy estudiando Administración de Empresas y quiero hablarles sobre la concepción simbólica de lo que es la cultura. Empiezo por hablarles de Edward Taylor en el año 1871, donde él registra la primera formulación del concepto antropológico de lo que es la cultura y dice que la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que incluye cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad. Habla del conocimiento, habla del arte, habla del derecho, de la moral, de las costumbres y Taylor considera que la cultura pues está sujeta a un proceso de evolución lineal según etapas definidas y sustancialmente idénticas por las que tiene que pasar obligatoriamente todos los pueblos. Otro antropólogo importante es Franz Boas, aunque pues todos son importantes también, este es alemán. Él habla más o menos en el año 20 y 30 del siglo pasado, rectificó la perspectiva evolucionista, contrapuso una concepción de la cultura basada en el particularismo histórico. Boas define la cultura o recupera la cultura y la historia, donde obliga a enfatizar más bien de las diferencias culturales y la multiplicidad de los imprevisibles derroteros. Es decir, frente al rígido esquema evolutivo tayloriano, Boas afirma la pluralidad histórica irreducible de lo que son las culturas. Boas y sus discípulos también hablan sobre lo que hoy llamamos el relativismo cultural. Él habla y dice, se fija en lo que él llama los estilos culturales, resultados de un equilibrio entre los distintos elementos procedentes de la gramática, la lengua, las costumbres, las normas, las creencias, aceptando que la historia es un componente potente y amalgamador de todos ellos. Para el año 1930 al 1950 se habla sobre la fase abstracta, donde se corta esa palabra de costumbres y entonces se emplean los métodos de comportamiento. La cultura se define ahora pues en términos de modelos, pautas, parámetros o esquemas de comportamiento. Para el año 1970 se habla de la fase simbólica, que es lo que hoy conocemos como la telaraña de significados, que son estructuras de significación socialmente establecidas. En esta perspectiva la cultura es vista como un texto escrito por los nativos que el antropólogo se esfuerza pues por interpretar. Para los años 80 y 90 el interés por la cultura invade lo que es la literatura, el feminismo, las comunicaciones y la política. Y vemos a Pierre Bourdieu, que es uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea. Él logró reflexionar sobre lo que es la sociedad, también habló sobre algunos conceptos claves de su teoría que son los de hábitos, campos, capital cultural o instituciones. Caracterizó su modelo sociológico como constructivismo estructuralista. Y vemos también que la cultura como un proceso simbólico. De este modo la cultura se concibe como una dimensión analítica de la vida social. En este nivel pues la cultura se contrapone a la naturaleza y a la no cultura. Podemos mirar que los simbólicos son pues las expresiones, los artefactos, las acciones, las relaciones, la problemática de los códigos sociales, que se entiende como sistemas articulatorios de símbolos o reglas, la problemática de la producción del sentido, que son las ideas, la problemática de la interpretación o del reconocimiento, que es el interfuego de las interpretaciones, y aparece pues Bronislaw Malinowski, que habla sobre la satisfacción de las necesidades primarias que produce las necesidades secundarias y terciarias. O sea, él habla sobre lo que es la organización social y ve la cultura en primer lugar como un instrumento. La cultura, pues dice él, es instrumental, adaptativa y funcionalmente integrada. La explicación de la cultura requiere determinar su función y Malinowski dividió las necesidades en tres categorías. Necesidades básicas, que son las psicobiológicas,
necesidades instrumentales, que son las culturales, y necesidades simbólicas o integradoras, que son las culturales. Harris también es un hombre que fue creador y figura principal del materialismo cultural. Él ayudó a centrar el interés de los antropólogos en lo que son las relaciones entre cultura, ecología, tecnología y demografía. Harris tomó la distinción entre lo que son los EMI y ETI. EMI son las descripciones y explicaciones que son razonables y significativas para el participante, y los ETIs son las descripciones y explicaciones consideradas apropiadas por la comunidad de observadores científicos. La meta de las explicaciones ETI es generar teorías científicas sobre las diferencias y similitudes socioculturales. Harris afirma que ambas aproximaciones son necesarias para obtener pues una explicación de los aspectos mentales y del comportamiento o de los comportamientos humanos. Esto es lo que llamamos la concepción simbólica de lo que es la cultura. Muchas gracias por su atención.